Hola, en esta serie de vídeos vamos a ver qué relación tiene el spin con la conciencia. Y para ello vamos a analizarlo el spin dentro del contexto de los ordenadores cuánticos, dentro del contexto de, de la partícula, porque el spin es una propiedad de ciertas partículas, como los electrones. Y dentro de ese contexto de las partículas, utilizando las simulaciones de las ecuaciones de Pauli, de Schrödinger y de Dirac bajo un campo magnético. Primero empezaremos dentro del contexto de los ordenadores cuánticos, analizando que significa analizar el spin por separado, no dentro de las partículas, porque veremos que el spin realmente influye en el movimiento de las partículas y luego sacaremos conclusiones qué relación puede tener esto con la conciencia del ser humano. Entonces, el primer paso que quiero dar es, vamos a ver, ¿realmente existe esto de que un spin se puede comunicar con otro a gran distancia? ¿Existe el entrelazamiento de spines? Pues vamos a verlo en esta simulación, donde lo primero que vamos a ver es un estado de Bell, un ordenador cuántico con dos qubits, dos spines. Como tiene dos spines, existen cuatro posibilidades, que es lo que se crea un vector de cuatro elementos. El primer elemento, el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4, significa el 0 pasado a binario, significa que el primer qubit, el de la derecha, es 0 y el segundo qubit, el de la izquierda, es 0. Si el estado es 1, significa que el primer qubit es 1 y el primer qubit es 1 y el segundo qubit es 0. Y esto me está dando las probabilidades de medirlo. Están entrelazados porque esto me está diciendo que la probabilidad de que salga 0,0 cuando yo mida es un 50% y que salga 1,1 es un 50%. O sea, yo no sé lo que va a salir, si va a salir 0,0 o 1,1, pero cuando mida un qubit y mida el otro luego, si mido un qubit en 0, tengo la total la certeza de que el segundo qubit también va a ser 0, porque no existe la probabilidad 0,1 de que yo mida el primer qubit en 1 o en 0 y que el otro sea lo opuesto. No existe, eso tiene un 0% de probabilidades. Por eso se dice que está entrelazado, que esta medida nos lo da la entropía de von Neumann en el CIRC. Estoy mezclando Kiss con CIRC. Entonces utilizo la entropía de von Neumann de CIRC para sacar cuántos están entrelazados. Me dice que el máximo entrelazado existen varios estados de Bell y este es uno en el cual los dos dan lo mismo. Pueden ser que dieran opuesto, etcétera. Entonces, primero los entrelazamos y luego medimos el primer qubit. Como me ha dado, lo mido y me da un 1. Entonces ya tengo la certeza de que la probabilidad de 0 del segundo qubit es 0. Porque como he dicho, si el primero da 1, el otro no puede ser lo opuesto. Los qubits al medirlos solamente pueden ser o 0 o 1. Pero en realidad toman muchos más valores. Son vectores dentro de una esfera que ya veremos más adelante. Cuando están máximamente entrelazados, ya lo veremos, esos vectores desaparecen de la esfera. Cuando no están entrelazados son unos vectores que se mueven dentro de una esfera y me dicen dónde está el qubit. Pero al medirlo solamente pueden estar apuntando al polo norte o al polo sur. Pueden dar 1 o 0. Y es una propiedad de las partículas. Entonces, ahora vamos a volver a realizar la misma prueba para demostrar que el entrelazamiento realmente existe. Entonces, imagínate que tú y yo estamos en un laboratorio, los entrelazamos, yo mido mi primer qubit, tú estás a mi lado y te digo, mide el segundo, y verás que siempre da lo mismo que el mío, porque me lo está diciendo esta formulación cuántica de los estados. Me está diciendo, una vez entrelazados, el estado es este. Y ahora vuelvo a realizar la misma prueba, los entrelazo, pero roto el primer qubit. Y una vez rotado cambio las probabilidades de tal manera de que al medir el primer qubit la probabilidad sigue siendo igual, 50% de medir 0, 50% de medir 1. Pero tras medir el primer qubit estas probabilidades ya cambian. Entonces la probabilidad
del segundo qubit tras medir el primer qubit ya no es 50-50, es probabilidad de 0 75 y probabilidad de 1 consecuentemente 25%, porque la probabilidad tiene que sumar 100%. Entonces, tú estabas a mi lado y tú has visto cómo hemos hecho lo mismo, solo que yo he cogido mi qubit y lo he rotado. Y entonces tú, al medir el tuyo, has visto que ya no siempre sale el mismo que el mío, porque ahora tenemos activada esta opción. Puede ser de que tú midas un 0 y que el segundo qubit de un 1, que el primero mida un 0 y que el segundo de un 1. Entonces, con un 25%. Entonces, es muy fácil de demostrar que el entrelazamiento realmente existe. Ahora, puedes decir, no, es que se han transmitido a una velocidad muy grande. Bueno, nos podemos ir al otro extremo del universo, aunque eso es difícil de, claro, es imposible de demostrar, pero nos podríamos ir muy lejos para demostrar que se transmite más rápido que la velocidad de la luz, que en teoría se transmite instantáneamente. Ahí es una conexión que trasciende el espacio. Entonces, es como si funcionaran en conjunto. Y vamos al siguiente, vale, están funcionando en conjunto. Y al funcionar en conjunto, mediante estos 4 estados, al tener 2 qubits, tenemos 4 estados, 2 elevado a 2. Si tuviéramos 3 qubits, tendríamos 8 estados, 2 elevado al cubo. 2 por 2 por 2, 8. Entonces, ahora vamos a ver que una vez que están entrelazados, ya no son definibles como 2 elementos separados, aunque estén dentro de un átomo que está separado en el espacio. Entonces nos vamos al segundo ejemplo y vemos, lo ejecuto, y esto, perdón, este es el primer ejemplo, he vuelto a ejecutar el mismo, esto lo cancelamos, a ver, nos vamos a reconstruir. Este programa lo que hace, a partir de un estado de 4 elementos, intenta sacar qué es el primer qubit independientemente y qué es el segundo qubit independientemente. Y veréis que es imposible. Cuando están, ahora mismo no están entrelazados. Entonces, el primer qubit está apuntando hacia la izquierda y el segundo qubit está apuntando hacia el frente. Como os he dicho, es un vector dentro de una esfera. Al no estar entrelazados, el vector toca la superficie de la esfera. Tiene una longitud de la superficie de la esfera. Si estuvieran entrelazados sería menor, y cuando están máximamente entrelazados el tamaño del vector sería 0, ya desaparece de las esferas, como ahora veremos. Entonces, este sistema ha reconstruido esos 2 vectores. Si vamos ha cogido este estado original, y aunque yo desconocía de dónde provenía, he sido capaz de reconstruirlo mediante un algoritmo que asigna un número al azar y mediante eso reconstruye y saca lo que son independientemente esos 2, es capaz de separar ese estado combinado de 4 elementos, es capaz de separarlo, decir, vale, tú eres esto, tu qubit eres esto y tú eres esta otra flechita. Pero cuando están entrelazados, como el que hemos visto antes, el estado de Bell de máximo entrelazamiento, uno de los estados de Bell de máximo entrelazamiento, un momento que tengo que poner aquí un asterisco, que tengo cogido el micrófono de Electret con la mano. Vamos a ejecutarlo con entrelazados y veremos que los qubits ya no se pueden ver independientemente. El sistema de Qiskit de computación cuántica es incapaz de darme qué es cada uno por separado. Están formando ese estado que hemos visto antes, de que solamente existía el estado 00 y el estado 11. El 01 tenía 0% de posibilidades. Entonces ya no puede sacar dónde está el vector. Si estuvieran, porque están totalmente entrelazados, si estuvieran parcialmente entrelazados, el vector se vería, aunque no tocaría la superficie de la esfera. Entonces, vemos que esto es lo que ha reconstruido y la probabilidad sí es la misma. Es decir, el primer qubit tiene un 50% de posibilidad de ser 0 y un 50% de posibilidad de ser 1, al igual que el segundo, igual que en el estado de Bell. Pero ¿qué información falta? Falta la información de que el primero va a ser 0 cuando el segundo sea 0. Eso es imposible que me lo dé
la información de los qubits por separado. La información de los qubits por separado son dos estados donde me dice la probabilidad de ser 0 y la probabilidad de ser 1 de cada uno, pero no me dice cómo se conjuga, cómo se combina con el segundo qubit, que también tiene la misma probabilidad. Probabilidad de ser 0 y probabilidad de ser 1 es 1. Entonces, pero no me puede saber si están entrelazados o no están. No puede, a partir de ese estado entrelazado, reconstruirlo. Es decir, no existe, porque falta esa información. A partir de esto y esto, yo no puedo saber, es imposible saber que están, o sea, es imposible descomponer un estado entrelazado en una cosa individual y otra cosa individual. La suma de las cosas cuando se juntan tiene más información, porque ya no son dos cosas de dos elementos, sino es una cosa de 4 elementos, y esa cosa de 4 elementos tiene la información de los dos juntos, de cuándo va a ser 0, 0, cuándo va a ser 0, 1, cuándo va a ser 1, 0 y cuándo va a ser 1, 1. Y aquí esa información falta, sí, vale, 50% y 50%, pero no los dos unidos. Cuando tú salgas 0, ¿qué me va a salir a mí? Eso no me lo está diciendo esto. Cuando tú salgas 0, a mí me va a salir 0. Cuando yo salga 1, a mí me va a salir 1 siempre. Aquí simplemente me está diciendo falta esa información. Por lo tanto, se dice que están entrelazados o que su entropía es máxima en el estado de Bell, porque no sabemos lo que va a pasar. No podemos tener certeza de qué es cada cosa. Nos falta información. Bueno, seguiré en el siguiente vídeo explicando el qubit ya dentro del átomo, que en una simulación en 3 dimensiones con un campo magnético. Luego pasaremos a 2 dimensiones con 2 partículas, que son 4 dimensiones en realidad, o sea que el ordenador es incapaz de calcular, por lo menos los ordenadores normales de hoy en día, en 3 dimensiones 2 partículas, porque son 8 dimensiones. 3 dimensiones del espacio, me refiero. Al final son 8 dimensiones matriciales para poderlo calcular. Y entonces esas ecuaciones van a incluir el spin. Yo voy a hacer la ecuación de la posición de la partícula que contiene el spin. Y cómo afecta. Y para entonces vamos a ver cómo el spin afecta al movimiento de la partícula.